Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó. ¡Qué privilegio! Yo también. ¿Sí? Bueno, yo no. Por eso el privilegio, por eso la alegría. Yo me quedé a mitad de camino, me quedé por el kilómetro 100 más o menos. Pero, Gurice, gracias por venir. No sé si a mitad de camino, pero lo importante es que viniste para acá y estás acá y eso es muy especial para nosotros. Bienvenido, Mario. Gracias. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, un placer estar acá. Qué alegría compartir esto. Lo quería hacer de hace mucho tiempo, incluso cuando empezamos con el proyecto. Estaba en el tintero, la Urbano Carrero. Por eso, de verdad, viene por el lado de la alegría y de la emoción y la gratitud por tenernos aquí. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos como en casa, ¿viste? Tomando mate, tranquilo. Un buen matecito. Ahí como quien no quiere nada, queriendo todo. Ahí está. Gurice, toda una vida vinculada al arte, ¿no? Siempre, desde el vamos. Ahí por Florida, desde... Y yo desde que me conozco, desde que tengo uso de razón, la música estuvo presente, porque mi vieja cantaba permanentemente todo el día cantando. Y aparte, en lo que tiene que ver con la lectura, con mostrarme cuentos, ella me inició en la poesía de alguna manera, porque me leía a Miguel Hernández, a León Felipe. A mi vieja fue a quien le llegó primero Citarrosa, por ejemplo. O sea, claro, que ella andaba detrás de un cantor que había escuchado, y yo me acuerdo que para un día de la madre le regalé uno de los primeros discos de Alfredo, y yo todavía en ese momento no lo tenía registrado, por más que yo ya andaba cantando algunas cosas y andaba incursionando mucho. Pero sí, la música estuvo presente siempre. Además, en Florida tengo muchos tíos que han estado en orquestas de jazz, en orquestas... En la época de la típica y la jazz. De la típica y la jazz. Sí, y tengo tíos que han estado en la típica y en la jazz, que se ven en Murgas. El viejo Carrero no, Se desmaya y no vuelve en sí, vuelve en dos. Vinculado entonces a la parte materna. Totalmente. Y a vos, Eduardo, viene por el lado paterno, lo del arte. De los dos lados, ¿sabes? ¿Sí? Porque mi bisabuelo vino de Bélgica y era director de orquesta. Además, fue fundador de la orquesta municipal de Tacuarembó. Él murió muy joven, mi abuelo era músico y toda su familia, ¿no? Los hermanos y hermanas, académicos, clásicos, ¿no? Por el lado de mi viejo y los hermanos recibí la música popular. Mi viejo murguero, toda la vida, ¿no? Inclusive el primer instrumento que yo tuve a mano fue un tamboril, porque mi viejo vivió parte de su juventud acá en Montevideo, en el conventillo Ancina, ¿vive? Tenía un primo con el que compartían allí la casa. Y bueno, y eso hizo que el tamboril estuviera en mi casa allá en Tacuarembó y fue el primer instrumento que yo accediera. Y por el lado de mi madre, mi padrino, era una familia de origen muy campesino, porque mi abuelo era un vasco de campo, ¿no? Y mi abuela era descendiente de guaraní, era paraguaya, doña Rosa Santa Marina. Rosa González, Santa Marina era mi abuelo. Y por el lado de mi abuela paterna, era descendiente de charrúa. Mi abuela vivió 114 años. Y totalmente lúcida, ¿no? Y bueno, y mi padrino, o sea que es un tipo que se acercó mucho a la música académica. Fue el primero que me enseñó a manejar un tocadiscos, me permitía usar los discos. Y allí escuchaba a Gardel, escuchaba a Los Fronterizos, me acuerdo que yo era muy fanático en aquel momento, El Fronterizo y Horacio Guaraní. Y luego, bueno, el acceso a la educación en secundaria, ahí formé ya el primer año de secundaria, formamos el dúo Los Eduardos. En realidad era un trío. Lo que pasa es que Carlitos Eduardo Álvarez a veces se echaba para atrás el día de la actuación, entonces terminábamos en dúo. Y yo tuve que aprender rápido guitarra. Yo quería aprender... ¿Tenía pánico escénico? Y vos sabés que yo quería aprender, él hacía esto y yo quería esto, ¿viste? Claro. Y me dice mi vieja, o estudias en serio o no estudias nada. Qué bueno. Y hoy día es mi tremendo agradecimiento a mi vieja por eso, ¿no? Porque tuve el privilegio que fue, la primera clase que tuve fue con Numa. Fue una clase sola, pero sirvió. La primera y a partir única. de ahí me fui con el maestro de Numa, Domingo Alvarenga, que ya estaba estudiando acá en Montevideo con Carlevaro. Y después, cuando me vine, ya seguí todo con la escuela. Estudié con Magdalena Jimeno, alumna de Abel, en el NEMUS, conservatorio que fundara Biglietti. Allí estudié armonía con Yolanda Rizardini, con Miguel Marosi, son grandes maestros muy prestigiosos.
Después estudié con Abel en un par de oportunidades, con Eduardo Fernández, con Lola Gonella Ayestarán, yo qué sé. ¿Y qué era lo que tocabas en esa época, cuando empezaste ahí la formación? Y bueno, vos sabés que uno de ¿Tocabas los que o tocaba cantabas? era... Lo que quieras. ¿Cómo era? Milongueo del ayer, de Abel Fleury, me acuerdo de eso. Se nota la formación. Ni me acuerdo, porque ya te digo, era la primera que... Es más, con los años la voy agregando algunas cosas caseras. Aparte Esa me habla y costumbre. toca. Viste que es difícil eso, hablar y tocar. No. Y vos sabés Yo que, estoy bueno, acostumbrado ya. Para hablar seriamente le tenés que sacar la guitarra. Ahí sí. ¿Y cómo un tipo así puede tocar de forma tan dulce en esa época donde, si mal no estoy informado, había un boxeo ahí? O sea, ¿anduviste practicando boxeo? ¿Estabas en eso también? Bueno, eso fue una cosa ahí que pasó. Solo Yo en el realidad paseo, me gustaba solo en el el pasado, fútbol. ¿no? Sí. Me gustaba el fútbol, jugaba al fútbol. Y un día me llamaron para un cuadro y mi viejo me dice, no, de ninguna manera. Dice, vos tenés que estudiar, el fútbol no te va a salvar la vida. Así. Y yo de bronca me metí en el boxeo. Y estuve de los 16 a los 20 haciendo un deporte que me gusta muchísimo. ¿Sí? Por cierto, tuve que dejar básicamente por las manos, ¿sí? Porque Que quedaba muy necesitaba rudo. las manos muy sensibles para tocar, ¿no? Entonces, inclusive se te rompen las uñas y el guitarrista necesita la mano derecha, sus uñas para sacar sonido. Y otros siguieron en el fútbol, ¿no? Otros arrancaron y siguieron. Sí, a mí siempre me gustó muchísimo el fútbol. En la formativa de Nacional también. Estuve. Qué privilegio, ¿no? No sé Estuve si me en explico. Central, anduve por Cerrito un tiempo también. Sí, entonces en esa época era fútbol, música o fútbol o solo fútbol. No, tenía... yo soy egresado de la UTU, soy técnico sanitario de la UTU, de la Escuela de Industrias de la Construcción. Y allá por más o menos el año 1968 me recibí de sanitario. Ahí ya andaba cantando y ahí ya andaba jugando al fútbol también. Entonces todo se me empezó a entreverar bastante. Claro. Después entré a trabajar como cañista, digamos, en lo que era la vieja compañía del gas de Montevideo y Dique Seco, ahí en la Rambla y Florida. De ahí sale la canción Rambla Sur. Ah, mira. Y trabajo que te acompañó hasta el final. Que ¿no? me acompañó hasta hace poquito tiempo. Sí. Según mis compañeros yo iba nomás. Sí, pero sí, estuve hasta hace prácticamente un año y poco ahí. Y en esos inicios así, si viajas un poquito al pasado, en esas tardes o mañanas con tu madre, en los cánticos así de tu madre, ¿qué recordás, musicalmente hablando? ¿Podés viajar, hacernos un viajecito al pasado? Yo escuchaba muchas cosas, cantaba de todo. O sea, mamá cantaba, por ejemplo, y es una de las primeras cosas que yo canté, la de échame a mí la culpa de lo que pase. Por ejemplo. Música mexicana. Sí, o sea. Eso a la gente le encanta, ¿eh? Sí. Si seguís por ahí, fantástico. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Eso, pero también cantaba. ¿Te puedo hacer un paneo? Dale, claro. Un ramillete de canciones, como decían antes. Por ordenador, sí. Eso iba escuchando primero cuando andabas buscando de todo un poco. Y después escuché un día, no me acuerdo el tiempo que... Sale calzado el hombre ahí. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, te llevará mi voz, perdida en el adiós, adiós de ayer, refugio del amor de fuego bajo el caserón. Eso era Horacio Guaraní.
no nos dejó disfrutar, ¿viste? Cuando estábamos agarrando viento en la camiseta. Ahí estaba ahí andaba salpicando de todo un poco y Recibiendo influencias varias. influencias varias, hasta que en un viaje en tren a Florida, escuché en una radio, para los más veteranos que estén, en una radio Spica, unas radios japonesas que había, que eran una maravilla. Escuché, en el tren se podía escuchar, se podía ir tomando mate, Claro. comer una pascualina, o sea, era un viaje precioso. Y iban escuchando Cuando suena el acordeón en los cachangos ya es asunto delicado. Giravino está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado. 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 Esta fue la canción que escuché y que para mí fue un antes y un después de lo que hago cantando y con la guitarra. ¿Por qué? Porque Porque yo venía haciendo de todo un poco. Pasaba escuchaste algo de de guaraní nosotros, folclore. a Roberto Carlos, a las canciones mexicanas, o sea, andaba por toda esa, el tango obviamente, pero andaba como sin encontrar, o sea, no es que estuviera buscando algo, pero... un como- camino a seguir. Seguro, Claro. pero eso me marcó tremendamente. Me llamaron poderosamente la atención los personajes, las personas que aparecían allí, los nombres de los que aparecían allí, los paisajes. Y eso me marcó y dije, esto, ¿qué es eso? ¿Quiénes son? Claro. Y pregunté, escuché, averigüé quiénes eran y a partir de ahí seguí cada disco que aparecía. Obviamente era cuando cante... La polca de Cojinillo. La polca de Cojinillo, eran los olimareños, el maestro Rubén Lena, la canción. Y para mí empecé a seguir todo disco de los olimareños y a olimareñar como loco. Por ejemplo, una vez me hice una novia cantando esto. Sí, señor. Ni las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil, los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. A partir de... Claro, te besé y aquel beso que te dice quedó grabado en mi corazón. Claro, ¡pac! Seguro. Victoria, ganamos. Y bueno, y a partir... A veces. Bueno, perdí unas cuantas también. Sí, bien ahí, hay que cantar las que uno gane y las otras también, bien ahí. Y bueno, y después, obvio que todas esas influencias hacen a la formación de ustedes, ¿no? Pero viene ese momento tan especial que es el momento del encuentro, de esa, digamos, primera conexión que tienen ustedes en Paysandú, en un festival, así En un es, festival en en el 73. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Yo había empezado a participar en muchos festivales, recitales y programas televisivos que había ya por esos años, ¿no? O sea, entre 60 y 70. Y había estado participando en un programa que había en el Canal 10, en El Millonario. Había estado participando en otros más. Yo me inicié en televisión en Canal 5 en un programa que se llamaba Guitarreada, de Anselmo Grau. Y bueno, empecé así a participar en varios y había ganado una selección como solista en Montevideo para ir a un festival nacional que se realizaba en Paysandú, lo hacía el club estudiantil, un club de fútbol de Paysandú. 73. Y bueno, sí, viajamos con una delegación que fue juntando por la ruta los distintos representantes Claro. que iban por ese lado. Conducía y fue la conductora durante todo el festival Julia Moller. Ah, sí.
Una grande. Y bueno, y ahí en el festival, participando como dúo, encontré que llegaba desde el norte Los Eduardos. un Nobel y promisorio dúo con Mirá un cómo joven. te arrancó a peinar, ¿eh? Ah, no, le di para adelante, sí. Y usted, entonces salían de Tacuarembó, era un concurso Sí. a nivel nacional. Claro, y en la selección de Tacuarembó habíamos ganado nosotros y fuimos a representar a ¿Y Tacuarembó. qué cantaban en esa época? ¿Era folclore? ¿Era un concurso o de todos los géneros? Folclore. O sea, yo Sí, participé en realidad siempre tenemos muchas influencias. Pues yo, por ejemplo, cantaba una canción que fue de las primeras que musicalicé y ahí se asocia un poco con esa historia que te decía de la poesía, o sea, un poema de León Felipe, Sí. que era... No es lo que me trae cansado este camino de ahora, no cansa una vuelta sola, cansa el estar todo un día, hora tras hora. Esa fue casi, te diría que la primera musicalización que hice. Ah, mirá. Y cantaba esa junto con Puerto de Santa Cruz, que fue la que hice de Puerto Guaraní de hace Santa poquito, Cruz. más Quiero la sombra de un ala de los Olimareños. Competí con todas esas canciones. Incluso esta fue de alguna manera la que me ayudó a ganar el festival, que es anecdótico, pero viene por el tema. Porque cuando hacía la de los Olimareños, un poco como que tenía una influencia fuerte y un poco Claro. como que capaz que en ese momento lo olimareñaba además. Claro, sí. Y bueno, lo que de alguna manera se ve que convenció a los jurados, Claro, la impronta propia de la canción. que fue Claro. un Una canción poco la de inédita. Guaraní y un poco la de esa inédita, en donde obviamente capaz que tenía algún jate igual. ¿Y pero vos, bueno. Eduardo, te acordás? Sí, me No le acuerdo. puedo preguntar a Ya- los dos Eduardos, sino Ya algo. estábamos trabajando con Benavides, Ah, de manera que había canciones inéditas, todas las que hicimos fueron inéditas. Un momento muy difícil, es más, Sí. dada la situación, casi que cruzamos el río, porque Sí. estaba muy difícil, y en el interior, viste, imagínate en una situación de golpe de Estado, éramos muy conocidos, lo que más o menos podíamos tener alguna respuesta a la situación. De modo que estábamos bastante correteados. Y bueno, conversamos mucho con Benavides si seguíamos de largo, ahí cruzábamos. Y bueno, mientras podíamos aguantar, aguantábamos. Y ya estábamos haciendo canciones con Washington, ¿no? Recuerdo, creo que alguna canción del Darno, no me acuerdo exactamente, ni me acuerdo, te imaginás. Sí, 70 y pico, ¿no? Sí. 70 y poco. Sí, 70 y 73, años Sí, 73. exacto. No me acuerdo. Ahí creo que cantaron Un cantar por el norte. Que ni me acuerdo, porque un día vos tenés más memoria, me va a tener que Che, qué hacer acordar lástima, cómo era el le iba a pedir estribillo, que ni me cantara. acuerdo. Le iba a pedir Un que cantara. Cantar por el norte, soy yo. Después no me acuerdo. Hondo y pausado. Me acuerdo del principio. Un cantar por el norte se oyó, hondo y pausado, olía trébol, aroma, Tacuarembó, corazón de los... No me acuerdo. Que era una canción del Bocha con música de Numa. Numa ya estaba requerido, estaba fuera del país. Y bueno, allí estrenamos esa canción y algunas cosas más. Marinero de Marinero de Barradas. Barradas, sí, un candombe del Bocha, un homenaje al gran pintor nuestro. Hablan mucho de Elena y del Bocha, ¿no? Como referentes en la parte de Totalmente. como compositores, ¿no? sí. Letristas, Sin temor a equivocarnos, pintores de la cultura nacional. creemos que fueron musicalmente. un poco los bastiones fundamentales, ¿no? Sobre todo para generar esa costumbre de respetar mucho la calidad de los textos. Buscar Claro. que la canción popular tuviera un vuelo no solo por lo musical, sino un compromiso total en cuanto a la calidad, ¿no? del trabajo asumido, ¿no? De manera que fueron indudablemente ellos dos probablemente los motores fundamentales Buques de aquella insignia, época, ¿no? claro. Una especie de catalizadores, Claro. Rubito allá. Y después también en el este estaba el Gallineta, los Azucará, gente que también estaban ya sonando en aquel momento, ¿no? En mi experiencia personal, a partir de
de esa canción que te decía, de Cojinillo, o sea, y a través de esa canción entrar a todo el repertorio de los olimareños, me metí, obviamente, en el Uruguay. Claro. O sea, porque yo andaba salpicando por todos lados y eso es Uruguay, porque aparte el maestro Lena tenía una actitud muy militante en cuanto a nuestra identidad, ¿no? Sí, o sea, sí. De cultivarla siempre. Sí, porque yo recuerdo cosas que después con largas charlas con él, ¿no? Pero de aquello que él decía, ¿para qué le vamos a cantar a la luna de Tucumán y a los paisajes de Catamarca si nosotros tenemos nuestras lunas y nuestros paisajes acá? Está bueno que los catamarqueños le canten a los paisajes de Catamarca, a los tucumanos a su luna, pero nosotros tenemos que cantarle a nuestra luna, a nuestros paisajes y a nuestros personajes. Eso que parece tan simple y tan sencillo, y que de alguna manera lo hacía Sampaio también, lo hacía Osirio del Castillo. Rescate de identidad. O sea, eso se venía haciendo. El maestro quizás tuvo una actitud como más militante en cuanto a eso, en más, ser más constante. Más constante. Sí, sí. Incluso un día que yo había hecho una canción, que la estábamos trabajando juntos, y yo había puesto, yo nombraba un animal, el lobo. Y él incluso, hasta medio en broma y medio en serio, me cuestionaba el lobo. Decía, acá no hay lobos. ¿Por qué no usamos un bicho de acá? Claro. Que no fue tan así, pero te quiero decir en cuanto el mensaje era ese. A que adoptó así una militancia muy fuerte en cuanto a eso y con una influencia fuerte de otro poeta quizás no tan reconocido a nivel popular o porque el tiempo a veces va borrando cosas, que fue Víctor Lima de Salto, Sí. que fue una gran influencia para el maestro Lena además. Y esos personajes así, esas músicas y esas historias que eran nuestras, o sea, a mí se me metieron mucho. Yo empecé por ahí. Te genera un sentimiento de pertenencia. Como asumiendo eso, como saber de dónde era. Que después, cuando empezamos a trabajar con el dúo, bueno, obviamente yo venía con toda esa influencia olimareña, Rubén Lena, Víctor Lima, y bueno, y el cruce con el norte, con el Bocha Benavides, con todo lo que era eso. Junté puntas del país que allá por los 60 o 70, sin los medios tecnológicos que hay ahora, no se juntaban fácil. Y yo creo que por eso también ustedes son una especie de conjunción de todas las expresiones culturales, ¿no? También porque obvio que son referentes de todo este movimiento del canto popular, ¿no? Que se originó en épocas tan difíciles para el país. Pero este sentir de escuchar a Larbanoa Carrero, y si estás en el norte, si estás en el este, si estás en la capital, lo sentís como propio, eso es muy difícil y creo que viene por el lado justamente de adquirir, de absorber distintas manifestaciones culturales para generar una propia, ¿no? Claro, y fue fuerte para todos nosotros la generación del 60, sí. Porque ya en el Sabalero, en Alfredo, en los olimareños, ya había una gran mezcla de lo que era el candombe y la murga, por ejemplo. Claro. A mi gente de los olimareños, negro con rasgo de blanco, blanco con rasgo... Esas son canciones de los 60. También entre los 60 y los 70 se empieza a elaborar, que después termina en un disco, todo un trabajo del maestro Lena con los olimareños, con la batería de murga de los Saltimbanqui, que es todo detrás de Momo. O sea, un disco que estaba utilizando elementos de la murga, como despedida, saludo, pequeños cuplecitos, con un hilo conductor que era todos detrás de Momo, claro. Que es una maravilla en cuanto al aterrizaje de la murga en un pueblo del interior. O sea, no era el país, sí. Claro, era algo... viene que se identificaba como algo del sur, algo propio de la capital. Claro. Sí. Que aparte es muy difícil definir en un país en donde, y vos lo vivís permanentemente, venís de por ahí, en donde se habla con la V en Rivera, se habla con la S en Artigas. Exacto. Se habla de tú por Rocha, con terminologías que a veces son muy pintorescas, como ni que tal vez, para decir que no hay duda de algo. Que está bueno eso, porque en un país tan chico lograr identidades propias hay fuertes en lugares, identidades. ¿no? Sí.
Y como que la canción fue recogiendo todo eso. O sea, hubo un fenómeno muy fuerte ahí por los 60 que nos marcó a todos. Por lo menos nuestra generación fue muy marcada por Y nos eso. enriqueció a nosotros, a todos nosotros. Como De hecho, culturalmente también, hablando. viste, la identidad es dinámica, ¿no? Sí. Va cambiando como la cultura, ¿no? Va cambiando con los tiempos, va reflejándose en ese espejo que es la modernidad, que va aportando nuevas herramientas, de manera que es permanentemente cambiante, ¿no? Siempre con una raíz, con la raíz hundida en la tierra, ¿no? Claro. Pero con una proyección a partir de las influencias que recibí. Fíjate que nosotros escuchábamos de todo. Y fíjate que por aquellos años el Dino cantaba la milonga de pelo largo. Sí. Y el Clásico. Dino era un rockero, en aquel momento era rockero. Cuando hablaban, no cantes en gringo, no te entienden. ¿Sí? Y son dos cosas que hacen a las expresiones culturales, ¿no? que generan este sentimiento especial y noble de identidad, ¿no? Pero ahora, del 73 al 77, donde arrancaron, ¿qué pasaba ahí en cada uno de ustedes? Yo seguí No se conectaron, ¿no? Sí, esporádicamente, sí, muy sí. esporádicamente. Pero ¿cómo se despertó todo ya esto? en el de hacer un dúo? 74 yo me vine a vivir definitivamente a Montevideo. Claro. Ya era insoportable la situación en el pueblo por las persecuciones. Claro. Un día le digo al viejo, no aguanto más, me voy. Y me tomé la onda y me vine. ¿Tu padre trabajaba ahí en Trabajaba en la onda, administrador bueno, en la- y no volví a vivir más. Siempre voy, sin duda para mí es una fuente muy enriquecedora de Tacuarembó. Por lo de las raíces que mencionabas. Sí, y recuperar ese aire también, ¿no? Así vos vas y es tu casa, naciste ahí, entonces vos vas haciendo es como el clavel del aire, echando raíces acá, pero a veces en otro lado, y después sos un poco de todos lados y de ninguno, porque sos una mezcla, vas haciendo vida en otro lado y generando otras realidades, ¿no? Pero yo viajo mucho a Tacuarembó porque tengo a mis viejos, por suerte, muy bien, lo cual para mí es un regalo de la vida. Pero ya me quedé a partir de 74 y trabajé como docente en AEBU dando clases de guitarra y allí tuve la oportunidad junto con el profe Piñeirúa de empezar a hacer algunos espectáculos. El objetivo era que fuera alguna gente al sindicato, no entraba nadie, te imaginas, en 74 había más miedo que... Y bueno, y se empezaron a hacer cosas allí. Roberto Barri, me acuerdo, Canto 2, ¿sabés quién era Canto 2? Cristina Fernández y otra compañera. No se conocían con Washington, se conocieron allí, Washington sí lo conocía, se fueron conociendo allí nació el dúo, ¿no? Julio Julián, que tenía un grupo que se llamaba Juglaría, que era una especie de mocedades. Mirá. Bueno, y paralelo a eso fue apareciendo un poquito más adelante en la Asociación Cristiana, Falta y Resto, que empezó a aparecer a partir del trabajo también de los que iban cantando, ese grupo tan dinámico que aportó tanto crecimiento a nuestra música popular. Sin embargo, todavía hay que hacer historia para recuperarlo, porque todavía no. Mucha gente no ha entendido todavía la calidad de lo que ellos pusieron sobre la mesa, ¿no? Pero ahí en AEU empezamos a ensayar también. Y ahí empezamos a ensayar con Mario. En la Porque yo biblioteca ya de en el donde él 76 ya trabajaba. estaba prácticamente, teníamos intereses diferentes con Eduardo Lagos. Yo quería, bueno, trabajar, seguir creciendo en el oficio. Y él no tenía mucho interés en estudiar, crecer. Y bueno, y dijimos, bueno, vamos a separarnos acá. Trabajamos 10 años, compartimos vida y cosas. Bueno, ahora ya es momento de cada uno por su lado. Y tuve una pequeña etapa como solista y acompañé a muchos cantores. Tuve más de 150 discos grabados creo que con casi todos los músicos de aquella época. Y bueno, y empezamos a trabajar junto con Mario, éramos dos solistas. Yo lo acompañaba, hacía algunos arreglos de la guitarra. Y después empezamos a unir las voces. Claro. Y nos empezó a gustar. Como sonaba, dijimos, che, vamos por acá. Que Y la primera que cantamos, ¿Cuál fue? espera que trague. Para que entregue. Traiga ese mate para acá que esto va a valer la pena. Ahí está, ahí está. En que nos parecemos tú y yo a la nieve, en que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana,
yo en deshacerme, en que nos parecemos, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Esa fue la primera que hicimos. Esto sí que es tremendo privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque la A verdad usted, que, maestro. viste, como dicen ahora, ¿no? Estoy en el área VIP, disfrutando del show en el área VIP. Y ya ahondando un poquito más sobre, ya desde el 78 que hicieron un show contundente, porque arrancaron en el 77, ya el Sí. dúo, y el 78 vivieron la primera experiencia así fuerte en un lugar donde habían como 3.000 En personas. el Colegio San Juan Bautista. Eso, ya empezaron a experimentar Seguro. la aceptación popular fuerte ya, ¿no? Mira, la primera actuación así del dúo fue probablemente en una cooperativa de viviendas en la calle Santa Lucía, ahí en Belvedere. Villavicencio. Ahí está. Villavicencio. Allí yo había ido como acompañante, como guitarrista de Mario y de Omar Romano. Y cantamos las primeras canciones a dúo. Ah, mirá. De manera que ahí arrancó fue el debut. del dúo, ¿no? El primer debut, dijeron. El primer. Eso fue una anécdota del Sapo cuando cantó acá en el Teatro del Palacio Salvo, Carlitos mirá. Benavides, que le preguntaba en la radio, ¿cómo te sentís, Carlitos? ¿Cómo en el primer debut? Y pasó mucha agua bajo el Bueno, puente, ¿no? pasó muchísimo, sí. Al año siguiente ya nos convocan como el Arbanoy Carrero, de ahí el nombre, pues nosotros éramos dos solistas que nos acompañábamos. Y para ese festival, que fíjate vos era la generación del año 77 de agronomía del grupo de Suelos, en una cátedra importantísima, obviamente, en agronomía, la dictadura la había retirado. Le había retirado el apoyo económico para hacer esa cátedra. Fíjate, es absurdo que justo Sí. Suelos, ¿no? Es el Entonces ellos necesitaban fondos para poder hacer esa parte de la carrera. Y nos convocaron para hacer un show ahí en el San Juan Bautista. Allí prohibieron al animador, me acuerdo que era Carlos Martínez, y A Eduardo Dormoyans. a Eduardo Arnoyan. Y yo tuve que hacer medio de animador. Un poco, Polifuncional. y fue un festival formidable. Y ahí ya fuimos convocados y contratados como la Arbanoy Carrero. Entonces consolidó el nombre. De hecho, si vos te acordás, en aquellos tiempos los dúos y los conjuntos tenían un nombre genérico, Claro. ¿no? Los Zucará, los Olimareños, los Salazar, Claro, no los apellidos. claro, sí, y sí. después ahora hay varios. Sí, exacto. Hay varios, En esa época difícil, culturalmente hablando, ¿es verdad que tenían que cambiar a veces algunas palabras? Sí. Algo de la letra Sí, tenían sí, que sí, cambiar. porque estaban prohibidos todo lo que eran los espectáculos públicos, y las reuniones en general. Sí, sí. Pero concretamente en lo que tiene que ver con los espectáculos, en la medida en que fue creciendo lo que se llamó, lo que se denominó movimiento de canto popular, que siempre digo que fue una creación de la gente, ¿no? Claro. O sea, sin sus partidos políticos, sin sus sindicatos, sin ninguna forma de expresarse, que estaba prohibido todo, a través de los espectáculos se fue generando todo una posibilidad de encuentro más allá de las prohibiciones, y pese a las prohibiciones, porque para hacer un recital había que pedir permiso, Ah, mira. por lo menos un mes antes, y presentar toda una lista de quiénes iban a actuar, para qué era, o sea, todas las razones que motivaban el recital o el espectáculo, y todos los datos de los artistas, e incluso primero eran cuáles eran las canciones que se iban a cantar, pero como eso siempre se encontraba algún hueco para decir alguna cosa, se fue de a poco haciéndose cada vez más fuerte la censura. Después había que presentar la lista de Más canciones, estricto. los textos, Claro. y bueno, y se prohibían palabras concretamente, ¿no? Como en una época en que, por ejemplo, Canciones para no dormir la siesta era un espectáculo prácticamente infantil, y había canciones que se le prohibían, o sea, y textos que se le prohibían, imagínate lo que sería, ¿no? Y bueno, y se prohibían palabras, se prohibían canciones, pero pese a eso la gente mantuvo, aguantó y soportó siempre todo lo que fue el movimiento de canto popular. Nosotros como cantores estábamos allí, pero o sea, fue realmente una invención de la gente. Y bueno, y eso fue llevando a que, mirá, anecdóticamente incluso, el tango Vieja Viola, que
es un tango de allá del 40, de autor uruguayo, Humberto Correa. Sí, sí. El tango Vieja Viola, en una parte del texto dice cuántas veces bajo el brazo de la zurda. Y eso era motivo muchas veces, primero, de Pensaban que había una reacción connotación. fuerte de la gente que estaba esperando cualquier detalle. Claro. Incluso se dio muchas veces el hecho de canciones que reivindicaban a Baltasar Brum, a Aparicio Saravia, que por encima de todo tipo de banderías significaban para la gente una forma de respuesta, ¿no? De resistencia. Y el tango Vieja Viola generaba tanto ahí que muchas veces también fue censurado. ¿Lo cantamos un poquito? Lo hacemos, Un ¿no? poquito, un poquito. Sin pedir permiso lo hacemos. Eso, puerta Dale. adentro, ¿no? Vieja viola, garufera y vibradora, de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la luna que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor. ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Y hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía hasta que me vaya yo. Cuántas veces bajo el brazo de la zurda por cubrirte del sereno te tapé, y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Y hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía hasta que me vaya yo. Aparte de estar en la zona VIP, en el área VIP, y todavía darse el lujo de meter un bocadito ahí. Muchas gracias. No, por favor. Estamos hablando de 42 años de ruta. Como hablábamos hace un ratito, mucha agua bajo el puente, muchas anécdotas, muchas vivencias. E incluso hay una anécdota puntual ahí cuando andaban por Argentina haciendo sus primeras armas en esto de la carrera como dúo, que en un lugar por ahí llegaban los Reyes del Candombe. ¿De qué se trata eso? Larbano Carrero, los Reyes del Candombe, como que no me cierra ahí. ¿Qué pasó? Contale, Carrero, contale. Eso fue una picardía de un promotor uruguayo de la época, que seguro el dúo tendría 1 año, 2 años, y nos planteó la posibilidad de ir a actuar en Argentina. Bueno, que había conseguido unos contactos allá para cantar en un pueblo que se llamaba San Marcos, y era el Festival de la Miel, en San Marcos, Córdoba, pero Córdoba para adentro. Lejos, lejos. Cruz del Eje para allá, lejos, lejos. Y para nosotros, bueno, bárbaro, vamos.
armamos ahí un repertorio todavía que no teníamos, o sea, que no teníamos muy consolidado. Nosotros teníamos primeros años del dúo. Claro. Y bueno, y llegamos al pueblo este, que es un pueblo chiquito, perdido allá en la montaña. San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. ¿Qué fue que En dije? Córdoba, San Marcos Sierra. San Marcos Sierra, el Festival de la Miel. Y bueno, llegamos y Iba con nosotros Yamandú Pérez. nos acompañaba como percusionista Yamandú Pérez. Y llegamos allá, la ciudad estaba tapada de afiches, pero decía Larbano Carrero, los Reyes del Candombe. Ni idea teníamos nosotros. Y nosotros hacíamos, creo que María Mele, que era un candombe exclusivamente a guitarra, y yo que Los sé, Reyes- Llantos por el Medio Mundo, que Sí. en Los donde Reyes del Yamandú Candombe- Pérez hacía algún efecto. Con un candombe. Sí, con 2 candombes, al sumo. Y mirándolo... Y a gata. A gata, porque nunca hicimos candombe así liso, ¿no? Claro. Entonces seguro, fue todo la primera noche, seguro la gente, todo bien, todo fenómeno, pero no querían escuchar milonga, estaban esperando los Reyes del Candombe. Y la segunda noche arrancamos con Yamandú, todas las tumbadoras, lo bongó todo, y meta candombe, tuco, y la gente subía por un lado del escenario, bajaba por el otro bailando, matamos, pero no cantamos ni una, hicimos todo candombe. Los Reyes Pero del candombe la rompieron. Todo así. Mirá, ¿y qué cantaban en esa época de candombe así? ¿Qué tuvieron que salirle al cruce ahí? No, teníamos candombe, te decía, teníamos María Mele, que es que ni me está acuerdo. basado básicamente en guitarra. María Mele, que te pone en la sangre. En todos los programas brindamos y lo hacemos con el mejor. De la Carolina, el vino del Uruguay. En reunión de amigos o en familia siempre está. Cuando se comparte alegrías, siempre está. Porque juntos compartimos, juntos nos sentimos. Hay un vino de la Carolina para cada oportunidad. Desde 1923 trabajando para lograr excelentes vinos. De la Carolina, el vino del Uruguay. Hay platos que nos gustan a todos y platos que nos gustan porque nos recuerdan a quienes más queremos. La pasta tipo casera a los abuelos es la combinación justa entre esas dos cosas. Elaborada con masa fina y los rellenos más sabrosos. Podés comprarla fresca o congelada. Y te recomiendo los ravioles. Los abuelos, la mejor pasta. ¿Conocéis las prótesis flexibles de Seguro Odontológico London? Son realizadas con material termoplástico que se trabaja con máquina por inyección. Prótesis irrompibles estéticas, sin metal, finas, translúcidas y no se notan en la boca. Somos precursores con más de 15 años de experiencia en flexibles, con laboratorios propio y personal instruido en el exterior. Se trabaja con materiales importados y las prótesis se entregan con garantía internacional escrita del fabricante y del Seguro Odontológico London, que además brinda atención integral, brackets y arreglos en general. Únicos en Seguro Real. Asegura tu boca y la de tu familia con planes accesibles de pago, todas las tarjetas y convenios con el BPS. Seguro Odontológico London, 099-623-234. Seguridad bucal. María Mele, que te pone en la sangre. Todo más vocal. Claro, claro. Ni siquiera tocaba yo, toca Eduardo solo. Y era todo, imitaban los Y después tambores teníamos con la Llanto guitarra, por el pero Medio Mundo, que era ¿te imaginas? otro candombe Tanto también, tiempo. pero muy elaborado a guitarra. No, Claro. no No estaba era tanto lo de la percusión, la contundencia. No, aparte con muchos cortes, o sea, no estaban pensados como un candombe bailable tampoco. Claro, ¿no? claro, claro. Este, Y siguiendo con esto de que hablábamos hace un rato, ¿no? 42 años de carrera, 42 años donde no salieron como carreras solistas, aunque tienen proyectos, ¿no? Proyectos propios cada uno, pero no salieron. Sigue vigente, sigue contundente, sigue presente en nosotros, el Larbano Carrero, pero siguen estando también, no solamente el hecho de decir, wow, toda su obra, lo que generaron, no, siguen generando. ¿Cuál es el secreto de esto de la permanencia, de la vigencia? ¿Por qué viene? ¿Por qué lado viene eso? ni idea. Si supiera, te diríamos. Sería la fórmula hay secreta. elementos que son importantes, que es los objetivos, ¿no? Claro. Siempre tuvimos los objetivos en común y sobre todo nos sentimos muy representados con lo que hacemos, los dos, ¿no? Mario se ha dedicado básicamente a componer los textos e incluso las canciones,
y yo me siento identificado con lo que él escribe y aracaneo bastante en esa área. Me dedico más a la parte de arreglos y musicalización a veces, ¿no? Pero ahí está un poco la cosa, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia de que cuando vos elegís un oficio como este, no más por estar en un escenario genera referencia, de manera que implica una responsabilidad. Tenés que hacer las cosas lo mejor que puedas por respeto al oficio que elegiste, ¿no? Claro. Y la llevamos. Y ustedes son un poco sinónimo, un poco no, son mucho sinónimo de prolijidad, artísticamente hablando, de profesionalismo también. Y aparte tienen esa posibilidad y esa manera de encarar el arte de que se van ayornando también y se van muniendo de manifestaciones culturales nuevas. ¿Qué quiero decir? Los he visto y nosotros los uruguayos los vimos cantando con referentes de otros palos. Sí, con otra octava, sí. Sí. Bueno, eso es lo que te decíamos al principio. Somos de una formación ecléctica. Claro. Escuchamos de todo, de manera que eso no nos es ajeno. Y inclusive los principios nuestros están allí. Compartíamos escenarios siempre con todo lo que representaba. El canto popular en realidad fue una definición relativa porque ya existía, inclusive con todos sus géneros y manifestaciones diferentes. Había gente de todos los palos haciendo música popular en los escenarios. Y siempre fuimos integrativos, vamos a decir, no sé si es la palabra correcta, inclusivos. Claro, inclusivos. Sí. Bueno, y no, pero fíjate, quedó preciosa. Sí, sí. Aparte firma una de las Eduardo. primeras actuaciones organizadas que hicimos en el Teatro de los Positos, Sherlock Pau se llamó, y después, ¿qué más era? Teatro de los Positos, Shakespeare and Company. Fue con el Darno, hacíamos un festival que llamaba Trovas y Cantares de Invierno, que hacíamos, fíjate, el Darno... Eduardo Darno Jans, estamos hablando, que es, o sea, con fuerte influencia de Bob Dylan. Sí, claro. Dilaniano, bueno, y nosotros... Trovador, Después hicimos con los que iban... Bueno, interminable, porque en aquella época había una integración real en cada espectáculo. Ninguno tenía convocatoria por sí solo en aquellos momentos. Claro. De modo que los festivales eran conjuntos de Creo que hay que pedazos de ubicarse, gente. digo, para quien no vivió esa época. Después del golpe en el 73, prácticamente el 100% de la cultura uruguaya tuvo que ir al exilio. Claro. Desde el Teatro Galpón, Galeano, Benedetti, Olimareño, Citarrosa, Biglietti, Numa, todo. Zabalero, Zampayo, o sea, prácticamente todas las expresiones culturales, artístico-culturales, tuvieron que, o estaban censuradas, O algunos presos. claro. Caso Zampayo, o se tuvieron que ir. Y bueno, los que quedamos, que no éramos tan notorios en el momento, era lo que te decía, éramos pocos, de alguna manera, y además de muy distintas orígenes Claro. estéticos. Exacto, movimientos musicales distintos. Claro, pero al tener que funcionar juntos quizás, no fue algo que nosotros nos propusimos por una estrategia inteligente o loca que hicimos. Sí, sí. No, fue una necesidad Lo tenían que hacer así. de la gente de encontrar lo que hablábamos hoy, un mecanismo para expresarse, y nosotros que no podíamos estar poniéndonos con exquisiteces, o sea, Claro, que con divismos. Sí. naturalmente nos acostumbramos a cantar todos con todos. Nosotros incluso tenemos los primeros recitales, como te decía, ese con Darno Jans, como otro que hicimos después con parte de los que iban cantando, que llamamos 5x1, que era con Trochón, con Da Silveira y con Di Hipólito, y el dúo, en donde integramos los repertorios, en donde era lo más normal Y ahí, superar, disculpa que- no porque no había nada que superar, pero tengo que decir, ponerse a pensar en que eran distintos orígenes. disculpa que te corte, pero vengo en este ciclo realizando siempre la misma pregunta a todos. Porque son personas que escriben, que hacen arte. Y ¿no les pasó, estoy seguro que sí, en algún momento escuchar, en esa época o en otra, alguna canción determinada y decir, pero che, esta canción que la hizo fulano, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no la hice yo? ¿Por qué no la escribí yo? ¿Por qué no se me ocurrió a mí?
una canción como esa? ¿Alguna de esas? Sí, De nos ha tener pasado tanta admiración. Infinidad de veces. te Infinidad pasa. de veces nos ha pasado. Y alguna que se les ocurra, así. ¿Sabes? Saben que Hasta voy con por el lado de cierto malestar, escucharlos. te diría. Sí, con una envidia. Sana envidia. No sé si es sana la Sí, la verdad que pero no hay manera de verla sana. claro que nos ha pasado. Nos ha pasado muchísimas veces que vos escuchás algo. Porque vos nos preguntabas hoy, o sea, de por qué estamos tanto tiempo juntos, y Eduardo hablaba del tema de los objetivos. Y es que nosotros amamos lo que hacemos, ¿no? Para nosotros esto es es algo que nos gusta, es un oficio, es algo de lo que vivimos, y además la gente te aplaude, te pide autógrafos, se saca fotos, te quiere, te dice no te mueras nunca. Son cosas muy fuertes, ¿no? Y nosotros sentimos además que de algún modo también cumplimos con una tarea. Lo que te decía hoy, eso que planteaba el maestro, de que nosotros venimos, el maestro Lena, digo, Sí, ¿no? sí. De que nosotros cantamos cosas de acá, que somos de acá, que queremos que se note que somos de acá, que nosotros que el arte es libre y es cambiante y la tecnología cambia y las generaciones también, pero esto es una carrera de postas, o sea, lo que yo soy cantando hoy tengo partecitas de todo eso que te decía, ¿no? De todos esos cantores, de todos esos autores, de todos fui aprendiendo, fui robando algo. Claro. Y de algún modo, cuando andamos por ahí, y creo que esto es sustantivo, cuando andamos por ahí, como nos ha pasado muchas veces, la gente nota que somos de Uruguay. O sea, no hay confusiones. Por el sonido de las guitarras, por los planteos, por los paisajes que se tocan en eso. Lo que dicen y cómo lo dicen. Y eso es algo que para nosotros es muy importante. Oyendo todo, ¿no? No cerrándonos a nada, pues te digo, nosotros hemos hecho recitales preciosos, desde como hablábamos hoy al principio, hasta recuerdo con el Dino, con Vera Cienra, bueno, con Pablito Estramín, con Pepe Guerra, con No Te Va a Gustar, con Grafolitas, con La Abuela Coca, con la Triple Nelson. Bueno, hemos grabado con un montón de gente, o sea, tenemos experiencia mutua. Sí, sí. Que capaz que podíamos hacer una cosita más tarde. Ah, ¿por qué no? Más tarde. ¿Me la dejás picando? Sí, te la dejé ahí porque sí. Voy a patear. Vos hacés cuenta que estás en tu casa, digo, yo te doy idea. Ah, bueno, bien ahí, bien ahí. Ahora, una cosita saliendo un poco de la carrera, porque también sabemos que a la gente le interesa esas cosas, ¿no? De saber un poco más de durante la semana, de cómo son. Si yo te pregunto a vos, Mario, que vos, obvio que sos el más indicado en responderme más o menos, ¿cómo es Eduardo así durante la semana? ¿El tipo es manso así como lo vemos o no? Ay, lo que Sí. me va a costar esto. No. Lo que me va a costar esto. En estos momentos... Mirá que viene la vuelta, no te preocupes. va a venir la vuelta. En este momento está en tus manos... Si siente lo que una voy a decir. caricia. No, ¿qué te puedo decir? O sea, fíjate que desde el primer momento, o sea, allá en el festival en Paysandú, el 73. Claro, en el 73, en que compartimos incluso el mismo alojamiento, el mismo hotel en donde estaba toda la delegación, todas las delegaciones, digamos. Desde ahí coincidimos en un montón de cosas. Eduardo porque integraba un dúo, pero yo además porque tenía la escuela del dúo, claro, con Baqueano solista. Y a partir de ahí, además, viviendo un montón de cosas que fueron muy fuertes. O sea, capaz que eso hoy como que es difícil ponerse en ese lugar. Claro, y asimilarlo. Pero claro. Poco tiempo después del festival fue un golpe de Estado. Y el dúo atravesó un montón de circunstancias y cosas que además de todas las coincidencias artísticas que teníamos, empezamos con una dinámica de participación en todo lo que era reconquistar la democracia. Claro. Y eso fue fortificando de alguna manera el vínculo. En situaciones extremas muchísimas veces, ¿no? El vínculo, ¿no? Entonces coincidimos en pila de cosas, en otras no, pero bueno, aprendimos que me parece que lo más importante es potenciar esas cosas que te unen
y bueno, y arreglar, disimular o corregir las que Claro. pueden ser de generar. Claro, porque la unión en las diferencias tiende a siempre enriquecer. Sí, pero tiende O sea, a enriquecer. sí, Si lo planteamos claro. en la parte arreglística, Eduardo, hoy cuando hablábamos, ¿no? Eduardo tiene una responsabilidad muy grande en lo que tiene que ver con la armonización de las Claro. voces. Porque nosotros queríamos, a partir de la influencia innegable de los olimareños, pero formar nuestro dúo, o sea. Crear un estilo propio, con una impronta original. Y eso llevaba a que Eduardo tenga que muchísimas veces hacer voces que son complejas. Claro. O sea, y que él en eso ha hecho toda una carrera en el tema de intentar seguirme y armonizar. Sí, Además, se da una condición particular. Generalmente, viste que los dúos están formados por un tenor, ¿no? Y un barítono bajo. Claro. Nosotros tenemos casi el mismo registro. Sí, similares. Yo un poquitito más grave. De modo que los arreglos tienen que ser muy elaborados. Porque, viste, dos voces totalmente diferentes tímbricamente ya generan un color. Claro. Entonces nosotros tenemos esa dificultad, lo cual me obliga a trabajar más profundamente un arreglo, ¿no? Claro, claro. Y aparte la guitarra, como bien dice Mario, tu guitarra es única en la sonoridad, en el timbre. Y lograste eso con el tiempo. Debo confesar como músico también de que es muy difícil que alguien en un movimiento donde hay la guitarra es la voz cantante en muchas oportunidades, o sea, donde hay tantas guitarras sonando, tantas guitarras con colores propios, lograr un color genuino como el tuyo, eso realmente es fantástico y digno de destacar también. O sea, Bueno, la guitarra de Eduardo es la muchas guitarra de gracias Eduardo, por- suena a Eduardo. Suena. Creo que lo define, aparte porque lo define incluso, y volviendo a tu pregunta, ¿no? Lo define en la diaria. Eduardo no me lo imagino sin la guitarra. O sea, hay que sacarle la guitarra para encarar cualquier otra cosa con él. Porque si no está tocando, está hablando y está tocando. Claro. Bueno, yo creo que ni te voy a preguntar, Eduardo, porque le vas a tener que poner allá arriba, tan arriba, ¿entendés? Para hablar de Mario, pero No, alguna si no- cosita así en pocas no, palabras. Lo que yo digo, sé que lo emociona, entonces... Es tan contundente. No, de verdad, más allá digo, del laburo y todo, hemos compartido cosas de vida y momentos, como decía Mario, muy especiales, lo cual ha generado una cohesión y una confianza Claro. absoluta. Yo sé que si preciso plata recurro a Mario. No habla nada. Cris, cris. Quedó calladito. No, digo, sabemos los dos que en las cosas esenciales contamos el uno con el otro. Y eso no es fácil en estos tiempos, ¿no? Qué lindo eso. Qué lindo, Yo qué lindo, una qué especial. Profunda confianza. Y qué en todo. importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la confirmación de que es posible tener un sentimiento, o sea, generar contenidos artísticamente hablando, pero continuamente, siempre, no solamente en un momento puntual. Ustedes son la continuidad de nuestro canto popular, no se quedó, no se estancó. Y esa continuidad que viene unida con la continuidad del afecto mutuo, son cosas que a nosotros, estoy seguro, a la gente que están mirando sus casas le reconforta, decir, che, se quieren, o sea, hay un afecto genuino. Y por la continuidad del afecto y por la continuidad de ese sentimiento referencial que tenemos todos nosotros hacia ustedes, es el momento de brindar, me parece, queridos hermanos. Yo sé que estamos con el mate, estamos con el agua, pero una copita tiene que salir, por lo menos para el brindis, ¿puede ser? ¿Cómo Por no? favor. Pero por favor. Por este no se puede encuentro decir que no. tan lindo, porque de verdad lo quería vivir y fue Pero- especial. Para nosotros también un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias por Referentes. permitirnos estar en tu casa. Totales. Nos vamos Y en cantando. la casa de todos los amigos. Y nos vamos ¿no? cantando. Nos vamos cantando. Nos Gracias, vamos hermano. cantando. Fue por cañas que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Ondulaba el acordeón, una masilla liviana,
y daban ganas de al baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste, de usted el cumple pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor. se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, Y allá me olvidará que no vea más la luz. Mas la vida me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido, todo llevó. Acampé Boyatí y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul, y doblado junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbras, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, Vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, Su humilde servidor. se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, Y allá me olvidará que no vea más la luz. vino de la ciudad, Vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, humilde servidor. marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, Y allá me olvidará que no vea más la luz. sí,